Buenas noches, bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los hechos más relevantes del país con mirada crítica, contexto y sin concesiones. Este viernes, las noticias nos llevan de la política exterior a los márgenes de la violencia cotidiana. Mientras el discurso antimigrante vuelve a cobrar fuerza en Estados Unidos, desde México se alzan voces para defender la dignidad de quienes han sido estigmatizados por años. Al mismo tiempo, operativos contra el narcotráfico y episodios de crueldad extrema nos recuerdan que la disputa por el control territorial continúa, muchas veces frente a la mirada indiferente de las autoridades. Quédese con nosotros para entender, más allá del titular, lo que realmente está ocurriendo en el país. Sheinbaum responde a Pam Bondi tras vincular a migrantes mexicanos con el narcotráfico. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las declaraciones de Pam Bondi, exfiscal general de Florida y abogada del exmandatario estadounidense Donald Trump, quien vinculó a migrantes mexicanos con actividades del narcotráfico. La reacción de Sheinbaum fue clara y directa: los migrantes mexicanos son extraordinarios. Durante una entrevista televisiva, Bondi afirmó que muchos migrantes provenientes de México no huyen de la violencia, sino que vienen a expandirla, sugiriendo una relación directa entre movilidad humana y estructuras criminales. Sus palabras generaron indignación en diversos sectores, tanto en México como en la comunidad migrante en Estados Unidos. En conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó tajantemente los señalamientos, calificándolos de ofensivos, estigmatizantes y alejados de la realidad. Nuestros connacionales que viven en Estados Unidos son trabajadores, honestos, y en muchos casos han sido fundamentales para el desarrollo económico de ese país, declaró. Añadió que su futuro gobierno trabajará para garantizar respeto y dignidad a la diáspora mexicana en el extranjero. La respuesta no se quedó en lo declarativo. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores también se emitió un comunicado expresando preocupación por la narrativa de odio que criminaliza a comunidades enteras con base en su origen. Se pidió además responsabilidad a quienes ocupan cargos públicos o tienen visibilidad política, para no alimentar discursos que propician la discriminación. Esta confrontación se suma a una serie de tensiones recientes entre México y figuras del entorno republicano en Estados Unidos, especialmente en el contexto de la campaña presidencial de 2024. En semanas previas, tanto Donald Trump como miembros de su equipo han hecho declaraciones similares en torno a la seguridad fronteriza, el narcotráfico y la supuesta infiltración criminal entre migrantes. Frente a estos señalamientos, la postura de Sheinbaum apunta a marcar un nuevo tono en la relación bilateral: firmeza, sin ruptura, defensa de la dignidad nacional, sin perder el enfoque diplomático. Un equilibrio que no será fácil de mantener. Golpe al narco en Sinaloa. Desmantelan 6 narcolaboratorios y aseguran más de 4 toneladas de metanfetamina. Autoridades federales asestaron un fuerte golpe al crimen organizado en Sinaloa con el desmantelamiento de 6 narcolaboratorios clandestinos y el aseguramiento de más de 4.3 toneladas de metanfetamina, cuyo valor comercial superaría los 1.000 millones de pesos. El operativo fue ejecutado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las inmediaciones del municipio de Culiacán. A través de un recorrido de reconocimiento terrestre y con apoyo aéreo, los efectivos localizaron los centros de producción en zonas rurales de difícil acceso, donde se elaboraban grandes cantidades de droga sintética destinada principalmente al mercado estadounidense. Según el informe oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la intervención también se aseguraron precursores químicos, material de laboratorio, bidones de acetona, maquinaria industrial y armas de fuego. Hasta el momento no se reportan detenidos, ya que los responsables lograron huir momentos antes de que se iniciara el operativo. El volumen de metanfetamina incautado, uno de los más altos registrados en lo que va del año, representa un impacto financiero considerable para las organizaciones criminales, en particular para aquellas que operan bajo el mando del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estiman que el cargamento tenía como destino final centros de distribución en la frontera norte y puntos de exportación hacia Estados Unidos. Sinaloa se mantiene como uno de los estados con mayor presencia de laboratorios clandestinos de droga, pese a los constantes aseguramientos. Expertos en seguridad advierten que estos operativos, si bien representan avances tácticos, rara vez logran frenar la capacidad de producción a largo plazo debido a la rápida reubicación y reconstrucción de estas instalaciones.
El desmantelamiento de estos laboratorios es una señal clara de que hay presencia institucional en el territorio. Sin embargo, mientras no se rompa la cadena de mando y financiamiento de los grupos criminales, los golpes seguirán siendo momentáneos, y el negocio, más rentable que disuasivo. Pacas bajo sospecha, detrás de la ropa usada, una red de microtráfico en la CDMX. Lo que a simple vista parece una actividad comercial informal se ha convertido en una fachada para una operación de narcotráfico discreta, pero persistente en la Ciudad de México. De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, algunos puntos de venta de ropa de segunda mano, conocidos popularmente como las pacas, estarían siendo utilizados para distribuir drogas en distintos puntos de la capital. La estrategia es simple pero efectiva. Comerciantes instalan puestos móviles o locales pequeños donde ofrecen prendas importadas o de reventa a bajo costo. Entre la mercancía, o en áreas traseras ocultas al público, se realiza la venta de dosis de drogas sintéticas, marihuana y cocaína, especialmente a clientes ya conocidos o que llegan recomendados. Las autoridades capitalinas han detectado esta modalidad en colonias como Tepito, Doctores, Centro y algunas zonas de Iztapalapa. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, el uso de comercios aparentemente legales como pantalla para el narcomenudeo ha ganado terreno en los últimos meses, debido a su bajo perfil y movilidad. Uno de los factores que dificulta el combate a esta práctica es la falta de denuncias formales y la delgada línea entre comercio informal y actividad ilícita. En muchos casos, quienes operan estos puntos son familias enteras que, mezcladas entre comerciantes legítimos, aprovechan la cobertura de la economía informal para operar sin llamar la atención. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha iniciado operativos focalizados, pero reconoce que desarticular este tipo de redes requiere más que patrullajes. Se necesita trabajo de inteligencia, seguimiento financiero y coordinación entre niveles de gobierno. Esta situación no solo refleja la diversificación de métodos por parte del narcomenudeo en la capital, sino también una realidad preocupante. Cuando el crimen se disfraza de economía popular, la línea entre víctima y cómplice se vuelve cada vez más borrosa. Reaparece Adán Augusto López tras señalamientos contra Hernán Bermúdez. Estoy a la orden de cualquier autoridad. El exsecretario de Gobernación y excandidato presidencial, Adán Augusto López, reapareció este jueves en el ámbito público luego de varios días de silencio tras la difusión de presuntos vínculos entre el actual secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y grupos del crimen organizado. Durante un evento académico en la Ciudad de México, López Hernández fue cuestionado sobre su relación con Bermúdez, quien ha sido señalado en diversas plataformas digitales por supuestos nexos con redes criminales en el sureste del país. En respuesta, el exfuncionario aseguró no tener información al respecto, pero afirmó estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación que lo requiera. Estoy a la orden de cualquier autoridad que considere necesario mi testimonio o aclaración. Adán Augusto sostuvo que su respaldo a Bermúdez, cuando fue nombrado en el cargo, se dio en función de su trayectoria policial y no por intereses personales. También descartó que existiera un nexo directo entre los recientes señalamientos y su propia carrera política. Los rumores sobre la relación entre ambos surgieron tras la publicación de un reportaje anónimo que circuló ampliamente en redes sociales, en el que se acusa a Bermúdez de haber permitido operaciones delictivas en Tabasco a cambio de protección institucional. Aunque no se han presentado pruebas documentadas, el impacto mediático ha sido considerable, especialmente por el papel político que López ha jugado en la región. Desde el gobierno estatal no se ha emitido una declaración clara, aunque fuentes cercanas al gabinete de Tabasco afirman que el tema ha generado tensiones internas. La reaparición de Adán Augusto busca contener posibles daños a su imagen en un momento clave para su futuro político. En una coyuntura donde la percepción pública puede pesar más que las evidencias, la transparencia no solo es necesaria, es estratégica. Sicarios colocan manta con amenazas en cuerpo colgado de un puente en Sonora. La violencia extrema volvió a hacerse presente en el estado de Sonora, donde sicarios dejaron colgado el cuerpo de un hombre sin vida en un puente vehicular, acompañado de una manta con amenazas dirigidas a un grupo criminal rival. El hecho, ocurrido en las inmediaciones de la carretera federal Hermosillo-Nogales, ha causado conmoción entre los habitantes de la zona. Según reportes locales difundidos por Blog del Narco, el cuerpo fue encontrado en las primeras horas del día por automovilistas que transitaban por la vía.
Las autoridades acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de emergencia y procedieron a cerrar parcialmente la circulación para retirar el cadáver y levantar los primeros indicios. La manta contenía un mensaje presuntamente firmado por una célula delictiva con presencia en el norte del país, en el que se advertía sobre una limpia y se acusaba a miembros rivales de colaborar con autoridades. El contenido exacto no ha sido revelado por motivos de seguridad, pero fuentes extraoficiales indican que forma parte de una disputa entre facciones del cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. El cuerpo, hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial. Este tipo de mensajes, comúnmente conocidos como narcomantas, han sido utilizados durante años por grupos criminales para infundir miedo, marcar territorio o enviar advertencias públicas a enemigos y autoridades. Sin embargo, su uso acompañado de exhibiciones violentas como cuerpos colgados se ha recrudecido en fechas recientes. La normalización de estas escenas en diversas regiones del país revela una degradación preocupante en los códigos de violencia del crimen organizado. Ya no se trata solo de ajustes de cuentas, sino de estrategias de comunicación delictiva cada vez más brutales, con un impacto directo sobre la percepción de seguridad y la vida cotidiana de la población. Así concluimos la edición de hoy en México sin filtros. La jornada deja al descubierto una constante. Los mensajes de poder, ya sean políticos o criminales, siguen disputándose en el espacio público con impunidad o cinismo, según el emisor. Desde las palabras que cruzan fronteras hasta las mantas colgadas de puentes, la narrativa dominante muchas veces es la del miedo. Pero también hay respuestas, voces que defienden, que señalan, que no se callan. Gracias por acompañarnos. Si este espacio te resulta útil para entender mejor lo que pasa en México, te invitamos a compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte. La información es poder, y ejercerlo, una responsabilidad colectiva. Hasta la próxima.